Aarón estaba sentado en la cabina de su pequeña nave, observando cómo las estrellas se deslizaban como brillantes ríos de luz. Había recorrido muchas rutas antes, pero esta era diferente. Su sistema de navegación había fallado tras un repentino estallido de energía cósmica, y ahora se alejaba de las rutas seguras del comercio y la comunicación. La consola de la nave parpadeaba con advertencias, y el zumbido del motor averiado resonaba como un latido lento. Suspiró y volvió a comprobar el panel de control. Las reservas de oxígeno eran estables, pero la energía se estaba agotando. El mapa mostraba regiones vacías sin estaciones humanas cercanas. Significaba que estaba solo, lejos de casa, sin esperanza de rescate. Aarón no era un soldado ni un héroe. Solo era un viajero, curioso por las estrellas y los mundos que se extendían más allá de lo familiar. Siempre había soñado con ver nuevos cielos, pero ahora ese sueño se sentía como una trampa. Su nave se sacudió ligeramente cuando otra chispa de energía se encendió en el motor. Sabía que no podría durar mucho. De repente, una sombra se cruzó en su camino. Al principio, pensó que era un asteroide, pero cuando unas luces comenzaron a brillar sobre su superficie, se quedó sin aliento. No era una roca. Era una nave, enorme y oscura, con la forma de una lanza gigante y alas de metal plateado. La nave se movía silenciosamente, pero con una clara intención, acercándose a su pequeña nave. Aarón había oído historias sobre imperios alienígenas. Los comerciantes de las estaciones exteriores susurraban sobre flotas poderosas, gobernantes desconocidos y territorios donde los humanos jamás se atrevían a viajar. Nunca había creído del todo esas historias. Ahora, mientras la enorme nave se alzaba ante él, esos susurros cobraron vida. Una voz resonó por el comunicador de su nave. El lenguaje era extraño al principio, lleno de tonos agudos y un ritmo profundo. Luego, mientras el traductor trabajaba, las palabras comenzaron a formarse. «Estás invadiendo el espacio real», declaró la voz. «Apague su nave. No se tolerará resistencia». Las manos de Aarón temblaban. Sabía que su nave no tenía armas, ni escudos, nada que pudiera hacerle frente a una nave de guerra de tal tamaño. Presionó el control, hablando por el comunicador con toda la calma que pudo. «Soy Aarón. Mi nave está dañada. No vine aquí por elección propia. No busco hacer daño». Hubo silencio por un momento, luego la voz regresó, más fría y firme. «Será escoltado. Obedezca nuestras órdenes». Rayos de luz azul se extendían desde la nave alienígena, envolviéndola como cadenas invisibles. Su nave fue empujada hacia adelante, llevada al hangar gigante de la nave alienígena. Cuando las puertas se cerraron tras él, cayó la oscuridad, rota solo por extraños símbolos brillantes en las paredes. La esclusa de aire se abrió. Aarón se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, y se preparó para lo que le aguardara. Salió y sus ojos se abrieron de par en par. Figuras lo rodeaban, altas y acorazadas, con una piel que brillaba tenuemente como piedra pulida. Sus ojos brillaban, débilmente, y cada uno portaba un arma con forma de bastón largo. Se movían con férrea disciplina, formando un círculo a su alrededor. Uno de ellos habló: «Vendrás con nosotros», asintió Aarón. No tenía elección. Lo guiaron por amplios pasillos llenos de luz y patrones que parecían vivos. Extraños estandartes colgaban de las paredes, marcados con emblemas de un sol naciente envuelto en alas plateadas. El aire era denso, cargado de un tenue zumbido de energía. Finalmente, los guardias lo condujeron a una vasta cámara. El suelo brillaba como el cristal, y altas columnas se alzaban hacia un techo que centelleaba con luz como un campo de estrellas. En el otro extremo de la cámara se alzaba un trono tallado en cristal oscuro. Sobre él se sentaba una figura que hizo que Aarón se detuviera en seco: la reina. Era más alta que cualquier humano, su figura era a la vez elegante y fuerte. Su cabello fluía como hilos de plata que brillaban tenuemente en la luz de la cámara.
Sus ojos mostraban un azul profundo, afilados pero profundos. Su armadura era delicada pero firme, diseñada no solo para gobernar sino también para la batalla. Ella se sentó con serena autoridad, con las manos apoyadas suavemente en los brazos del trono. Los guardias hicieron una profunda reverencia, pero Aarón permaneció inmóvil. «Este es el intruso», anunció uno de los guardias. «Su nave fue encontrada a la deriva en el límite de nuestro territorio». La reina estudió a Aarón durante un largo instante. Su mirada era pesada, como si pudiera ver a través de él. Finalmente, habló. «¿Eres humano?» Arín asintió lentamente. «Sí, mi nave se vio atrapada en una tormenta. No pretendía cruzar tus fronteras». Entrecerró los ojos. «Nuestro imperio tiene leyes estrictas. Los intrusos son enemigos. Por derecho, debería ser ejecutado». Aarón sintió que le flaqueaban las rodillas, pero algo en su voz le impidió derrumbarse. No parecía alguien ávida de sangre. En cambio, había una nota de curiosidad, como si lo estuviera observando. Tragó saliva y luego alzó la vista hacia ella. Las palabras se le escaparon de los labios antes de que pudiera detenerlas. «Eres tan hermosa que ni siquiera puedo hablar». La cámara quedó en silencio. Los guardias se pusieron rígidos, apretando las manos alrededor de sus armas. Nadie en ese lugar se había atrevido jamás a hablarle a su reina de esa manera. Era imprudente, tonto y peligroso. Pero la propia reina no ordenó su muerte. En cambio, sus ojos se abrieron ligeramente y un leve rubor se apoderó de su pálida piel. Se removió en su trono y, por primera vez, su máscara de calma se rompió. La gran reina alienígena se sonrojó. Aarón sintió el peso de la habitación oprimiéndolo. No había planeado esas palabras. Se le habían escapado en un momento de honestidad. Sin embargo, en ese instante, algo pasó entre él y la reina. Algo frágil, inesperado y extraño. La reina levantó la mano, impidiendo que sus guardias se acercaran. Su voz, cuando volvió a sonar, fue más suave que antes. «Déjenos», ordenó. Los guardias dudaron, pero su orden era ley. Hicieron una reverencia y se retiraron, dejando a Arín solo en la vasta cámara con el gobernante de un imperio. Ella lo observó. Sus ojos aún reflejaban esa leve emoción que había intentado ocultar. «Eres imprudente, humano», dijo en voz baja. «Nadie me ha hablado así nunca». Aarón bajó la cabeza ligeramente. «Solo dije lo que vi. Si te ofende, guardaré silencio». Durante un largo instante, no dijo nada. Luego, casi para sí misma, susurró: «No me ofende. Me confunde». El silencio volvió a llenar la sala. El corazón de Aarón latía más rápido, pero mantuvo la voz serena. No pretendía ofender. Solo era sincera. A veces las palabras salen del corazón sin pensar. La reina apartó la mirada, con los ojos llenos de duda, y luego volvió a él. «Eres extraño, humano. Quizás esa extrañeza revele algo que aún no entiendo». Se levantó del trono, y la cámara pareció hacerse más pequeña a medida que se acercaba a él. Sus pasos eran firmes y su presencia, abrumadora. Cuando se detuvo ante él, lo miró a los ojos. «Te quedarás aquí», dijo con firmeza. «Tu destino aún no está decidido». Aarón inclinó la cabeza en señal de respeto. «Lo entiendo», se giró, volviendo a su trono, pero su voz volvió a oírse. «No digas más tonterías delante de los demás. Mi gente no lo entenderá. Solo ven fuerza. No ven lo que tú ves». Aarón asintió. «Entonces hablaré con cuidado. Pero mi corazón no puede permanecer siempre en silencio». Sus ojos se suavizaron por un instante, luego se endurecieron de nuevo al sentarse. «Ve. Los guardias te llevarán a tu habitación». Mientras se llevaban a Aarón, sus pensamientos daban vueltas. Había conocido a gobernantes antes en las historias, pero ninguno como ella.
Algo en ella había cambiado en ese momento, aunque solo fuera un poco. Y aunque era prisionero en un vasto imperio alienígena, una chispa de esperanza brilló en su interior, pues había pronunciado palabras sencillas, y esas palabras habían conmovido a una reina. La nueva habitación de Aarón era mucho más grande de lo que esperaba para un prisionero. La habitación era circular, con altos ventanales que dejaban ver un vasto mar de estrellas en el exterior. Extraños patrones plateados recorrían las paredes, brillando tenuemente como una luz tenue. Una cama suave descansaba en un rincón, y una mesa estaba puesta con frutas y bebidas que parecían recién preparadas. No se sentía como una prisión, pero sabía que no era libre. Los guardias estaban de pie frente a su puerta, sus altas figuras silenciosas y vigilantes. La puerta no se abría sin su orden. Aarón estaba sentado a la mesa, contemplando la comida. Tenía hambre, pero sus pensamientos pesaban más que su estómago. Recordó el rostro de la reina, el momento en que su máscara de fría fuerza se rompió, y el leve rubor que tiñó su piel pálida. No había planeado pronunciar esas palabras. Se le habían escapado como un suspiro, pero tenían más poder del que creía. Se recostó, cerrando los ojos. «¿Qué he hecho?», susurró para sí mismo. A lo lejos, en la cámara del trono, la reina estaba sentada sola. Su nombre era Sara, aunque pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta. Para su pueblo, ella era solo la reina del hijo alado, la gobernante cuyo poder se extendía a través de cientos de sistemas. Había sido criada desde la infancia para liderar, para ser intocable, para erigirse como símbolo de miedo y fuerza. Su pueblo la respetaban, pero era un respeto nacido del miedo. Los soldados se inclinaban porque debían. Los líderes obedecían porque no tenían otra opción. El imperio no permitía la debilidad, y una reina jamás podía dudar. Sin embargo, cuando la humana pronunció esas sencillas palabras, sintió que algo se rompía en su interior. Ningún guerrero, ningún courtier, ningún rival la había llamado hermosa. La llamaban fuerte, despiadada, eterna, pero nunca eso. Ahora esas palabras resonaban en su mente. Intentó descartarlas como una tontería, el discurso imprudente de una desconocida, pero no pudo. Permanecieron como una chispa en la oscuridad. Se levantó del trono y caminó hacia su aposento privado. Las altas puertas se cerraron tras ella, dejando fuera a los guardias y consejeros que la rodeaban constantemente. Se quedó de pie ante un espejo de cristales pulidos, mirándose fijamente. Su rostro le devolvió la mirada, tranquilo y autoritario como siempre. Sin embargo, vio lo que Aarón había visto. Su cabello plateado, sus penetrantes ojos azules, su alta figura, cosas que siempre había considerado símbolos del poder. De repente, se sintió diferente. Por primera vez, se preguntó si había algo más en ella que fuerza. Pero negó con la cabeza, enojada consigo misma. GHTS. Esto es debilidad, susurró. No puedo permitirlo. Aún así, la calidez de ese momento persistió, y no pudo borrarla. Al día siguiente, convocó a su consejo. La cámara se llenó de generales, consejeros y nobles, todos vestidos con túnicas plateadas o armaduras oscuras. Hicieron una profunda reverencia, aunque ninguno se atrevió a sostenerle la mirada por mucho tiempo. Uno de los generales más antiguos, una figura alta llamada Core, habló primero. Hay que lidiar con mi reina, la humana. Su presencia es un peligro. Es débil, y la debilidad se propaga como una enfermedad. Si el pueblo ve que dudas, cuestionará tu gobierno. Murmullos de asentimiento llenaron la sala. Otro consejero añadió, las leyes son claras. Los intrusos son enemigos. Ejecútalo y no quedarán preguntas. Sara escuchó en silencio. Sabía que esta era la tradición. Sabía que esto era lo que su pueblo esperaba. Sin embargo, su mente regresó a ese momento en la cámara, a la honestidad en la voz del humano. Finalmente, habló. La nave del humano estaba dañada.
No entró en nuestro espacio con armas ni ejércitos. No representa una amenaza. Los generales parecían inquietos. Aún así, mi reina, la piedad será vista como debilidad. Core advirtió. La gente debe temerte. Si no temen, no te seguirán. La mirada de Sara se endureció. ¿Me sigues solo por miedo, general? La sala se tensó. Core bajó la cabeza. Te sigo porque eres fuerte. Fuerza. Sara repitió en voz baja. Siempre fuerza. Disolvió el consejo poco después, pero sus palabras la recordaron. Su gente había vivido con miedo durante generaciones. Para ellos, la piedad era debilidad y la belleza, vergüenza. Se preguntó si alguna vez podrían ver más allá. Esa noche, tomó una decisión. Ordenó a sus guardias que llevaran al humano a su jardín privado. Aarón fue conducido por pasillos tortuosos hasta que entró en un vasto espacio lleno de plantas vivas. Árboles con hojas brillantes se alzaban hacia un cielo falso, y arroyos de agua plateada fluían por el suelo. Extrañas flores florecían en colores que nunca había visto. Sus pétalos se abrían con una luz tenue. No esperaba un lugar así dentro de un buque de guerra. Parecía un mundo oculto, pacífico y lleno de vida. La reina estaba de pie cerca del agua, con su armadura reemplazada por una sencilla túnica azul profundo. Se giró al entrar él, con expresión tranquila pero indescifrable. Adelante, humano, dijo. Aarón obedeció, deteniéndose a una distancia respetuosa. Ayer dijiste algo, dijo lentamente. Palabras que nadie me había dicho antes. ¿Sabes qué significan? Aarón dudó. Eran sinceras. Vi belleza donde no la esperaba. Eso es todo. Entrecerró los ojos ligeramente. En mi imperio, no se habla de belleza. Se considera debilidad. Mostramos fuerza, no debilidad. Gobernamos con poder, no con admiración. Aarón respiró hondo y habló con cautela. Quizás tu gente lo vea así. Pero de donde yo vengo, la belleza no es debilidad. También puede ser fuerza. Puede inspirar, dar esperanza y recordarnos lo que luchamos por proteger. La reina ladeó la cabeza, observándolo. Palabras extrañas, humanas. Para nosotros, la fuerza es la victoria en la batalla. El miedo en los corazones de los enemigos. Dices que hay fuerza en algo más. Sí, dijo Aarón con firmeza. La fuerza no se trata solo de armas o miedo. La verdadera fuerza está en el corazón. Es el coraje de ser honesto incluso cuando otros esperan silencio. Es el poder de mostrar bondad incluso cuando el mundo lo exige. Crueldad. Por un largo momento, guardó silencio. Luego se dio la vuelta, mirando los árboles resplandecientes. Tus palabras me confunden, pero no me enfadan, sonrió Aarón levemente. Entonces, tal vez sea un comienzo. La reina caminó lentamente junto al arroyo, con su túnica ondeando suavemente tras ella. Mi gente no lo entenderá. Esperan que sea inquebrantable. Si me ven dudar, pensarán que soy débil. Se volverán contra mí. Tal vez necesiten ver algo diferente. Y Aarón dijo, con suavidad, el miedo puede controlar, pero no puede generar confianza. Si ven que eres más que una simple gobernante de hierro, tal vez, te seguirán con respeto, no solo con miedo. Se detuvo, mirando fijamente el agua. Su reflejo brilló y, por primera vez, se vio no como una reina, sino como una mujer. La duda llenó su corazón, pero también una extraña sensación de esperanza. Arín la observó atentamente. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre la máscara que llevaba y la persona que realmente era. Finalmente, se volvió hacia él. Eres audaz, humana. Demasiado audaz para tu propia seguridad. Si mi consejo escuchara estas palabras, exigirían tu muerte. La voz de Aarón era tranquila. Entonces las mantendré entre nosotros. Pero no dejaré de creerlas. Por primera vez, los labios de la
reinas se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. Era pequeña, casi oculta, pero estaba allí. Vete ahora, dijo, en voz baja. Los guardias te devolverán a tu habitación. Necesito tiempo para pensar. Aarón inclinó la cabeza. Tú deseas. Mientras se lo llevaban, Sara permaneció en el jardín, contemplando el agua. Las palabras del humano resonaron en su corazón. La belleza como fuerza, la bondad como valentía, ideas que su pueblo jamás había conocido. Y aunque se decía a sí misma que era peligroso, no podía negar la verdad. Las palabras del humano habían sembrado la duda en su corazón. Y esa semilla comenzaba a crecer. Pasaron los días, y la presencia de Aarón en la nave insignia alienígena se convirtió en tema de susurros. Los guardias que lo escoltaban por los pasillos lo miraban con recelo, y los sirvientes que llevaban comida a su habitación evitaban mirarlo a los ojos. Para ellos, era un forastero, frágil y extraño. Sin embargo, también vieron que su reina no había ordenado su ejecución, y eso era suficiente para inquietarlos. Arín notó la tensión. Lo vigilaban de cerca dondequiera que iba, pero la reina le permitía una libertad limitada dentro de la nave. Podía visitar el jardín, recorrer las plataformas de observación e incluso contemplar las infinitas estrellas a través de los amplios ventanales. Aún así, sabía que no confiaban en él. Una noche, sentado en el jardín, la volvió a ver. La reina Sara entró sin su escolta habitual, con su túnica azul ondeando como agua tras ella. Parecía tranquila, pero Arín percibía algo que la agobiaba. «Esta noche estás callada», dijo, sentada en un banco de piedra frente a él. «Estaba pensando», respondió Arín. «Tu gente me mira como si no debiera estar aquí». «Lo hacen», admitió. «Eres diferente. Temen lo diferente», la observó Aarón con atención. «¿Y tú? ¿Me temes?» Su mirada se detuvo en él, penetrante pero suave en los bordes. «No, no te temo, pero temo lo que traes. Dices palabras que no son propias de nosotros. Si mi gente las oye, las considerarán veneno. Creen que la debilidad destruye la fuerza». Aarón se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y tú qué crees?» La reina apartó la mirada en voz baja. «Ya no lo sé». Para una gobernante criada para estar segura, la duda era peligrosa. Sin embargo, en presencia del humano, Sara no pudo ocultar su incertidumbre. Sus palabras resonaron en su corazón, chocando con el estricto código de su imperio. Le habían enseñado que mostrar debilidad era vergüenza, pero la honestidad en su voz había tocado algo que llevaba tiempo enterrado. Arín percibió el conflicto en ella. A veces la duda no es debilidad. A veces significa que tu corazón busca una verdad mejor. Su mirada volvió a él llena de serena intensidad. Hablas como si supieras las respuestas. Pero estás a solo un hombre de tu hogar. ¿Por qué tus palabras tienen tanto peso? Porque son honestas, dijo simplemente. No tengo ejércitos ni poder. Solo tengo la verdad. Y a veces la verdad es más fuerte que las armas. La reina guardó silencio, su mente dando vueltas a sus palabras. Durante años, había gobernado con miedo y una autoridad férrea. Nunca se había permitido mostrar nada más. Pero ahora, sentada frente a un humano frágil, sintió la posibilidad de otro tipo de fuerza. Antes de que pudiera responder, una figura entró en el jardín. General Core, alto y con armadura, hizo una reverencia, pero no bajó la mirada penetrante. «Mi reina», dijo con firmeza, «el consejo exige su presencia. Debemos discutir el asunto del intruso». La expresión del señor se endureció. «El intruso está ante mí». Core miró a Aarón con voz fría. «Entonces, quizás no debería. Este humano debilita tu poder. La corte susurra sobre tu vacilación. Ven peligro en tú». «Silencio». La voz de Sara se afiló. «La corte habla porque yo se lo permito. Pero olvidan quien ostenta el trono». Core volvió a inclinarse, pero apretó la mandíbula.
Perdóname, mi reina. Solo hablo por la seguridad del imperio. Si mostramos misericordia, otros nos verán como débiles. La reina se irguió, su túnica cayendo a su alrededor como agua fluyente. La misericordia no es debilidad. Es una elección. Los ojos de Coure se oscurecieron. Hizo una nueva reverencia y luego se giró para irse, no sin antes lanzar una última mirada fulminante a Arín. Cuando se fue, Arín miró a Sara con preocupación. No confía en mí. No confía en nadie, respondió. Pero su lealtad es a la tradición, no a mí. Solo cree en el miedo. Aarón reflexionó en silencio un momento y luego dijo, si tus generales temen el cambio, significa que el cambio es lo que más necesitan. La reina le dedicó una pequeña sonrisa, casi disimulada. Tu valentía es extraña, humana. Hablas como si no estuvieras rodeado de enemigos. Aarón le devolvió una leve sonrisa. Quizás porque creo que incluso los enemigos pueden cambiar. Esa noche, la reina regresó a sus aposentos privados. Se quitó la túnica y se paró de nuevo frente a su espejo de cristal. El reflejo la mostraba como siempre había sido, alta, fuerte e intocable. Sin embargo, bajo la imagen, vio a una mujer que anhelaba algo más. Recordó las palabras de Aarón en el jardín. Misericordia como elección, belleza como fuerza, confianza como poder, ideas que su imperio rechazaba, pero ideas que llenaban su corazón de vida. Por primera vez en muchos años, no dudó de sí misma, sino de los cimientos mismos de su gobierno. Al día siguiente, Sara hizo algo que ninguno de los suyos esperaba. Convocó a Aarón al Consejo de Guerra. La cámara estaba llena de generales y consejeros, todos vestidos con armaduras plateadas y túnicas de autoridad. Estaban de pie alrededor de una gran mesa de piedra negra, resplandeciente con mapas de sistemas estelares. Sus voces se silenciaron cuando la reina entró con Arín a su lado. Exclamaciones de asombro recorrieron la sala. Nunca antes un humano ni un forastero había estado en la cámara sagrada. Sara levantó la mano para pedir silencio. Este es Aarón, el viajero que llegó a nosotros por casualidad. Él escuchará y hablará en mi presencia. La voz del general resonó con fuerza. Mi reina, esto es una violación de toda tradición. El consejo es solo para tu pueblo. Este humano no tiene cabida aquí. Los ojos de Sara ardían de autoridad. Está aquí porque yo lo ordeno. ¿Cuestionas mi voluntad, general? La sala quedó en silencio. Core apretó el puño, pero hizo una reverencia. No, mi reina. El consejo continuó su reunión, pero el aire estaba cargado de tensión. Los generales hablaban de guerras, flotas y victorias. Planeaban conquistas como si contaran monedas. Para ellos, la expansión era supervivencia. Por fin, Sara se volvió hacia Arín. Has oído nuestras costumbres. ¿Qué piensas? Toda la sala se congeló. Decenas de ojos se volvieron hacia él, llenos de ira e incredulidad. Un humano estaba siendo llamado a hablar en el consejo de la reina. Aarón tragó saliva, pero no se acobardó. Oigo muchos planes de batalla, pero no oigo hablar de paz. Hablas de fuerza, pero la fuerza sin propósito solo es destrucción. ¿Quieres que tu pueblo viva con miedo para siempre, o quieres que viva con esperanza? Una tormenta de voces se alzó en protesta. Blasfemia. Debilidad. Esto no se puede permitir. Pero Sara levantó la mano y el silencio regresó. Su voz era firme. Basta. Habla con honestidad, y la honestidad no es debilidad. El general Core fulminó con la mirada a Aarin, su voz. Como el acero. Este humano te retuerce la mente, mi reina. Si permites que sus palabras se extiendan, el imperio caerá. Sara sostuvo su mirada. Impávida. O tal vez se levantará de una nueva forma. El consejo terminó en un tumulto, con susurros llenando la sala mientras los generales se marchaban. Core se quedó en la puerta, con la mirada llena de advertencia.
Cuando volvieron a estar solos, Arín se volvió hacia Sara. Puede que te haya empeorado las cosas. Ella negó con la cabeza. No, has revelado lo que más temen. No la debilidad, sino el cambio. Aarón la observó atentamente. ¿Y tú? ¿Temes el cambio? La reina apartó la mirada, con voz suave pero firme. No temo a nada, pero aún no sé si estoy lista para aceptarlo. Esa noche, mientras yacía en su habitación, soñó con estrellas llenas no de guerra, sino de paz. Soñó con un mundo donde los gobernantes no fueran temidos, sino amados. Y en ese sueño, vio el rostro de un humano que hablaba con honestidad, sin miedo a la muerte. Al despertar, su corazón albergaba una verdad que ya no podía negar. El humano no era su enemigo. Era su espejo, mostrándole lo que nunca se había permitido ver. Y aunque el peligro crecía a su alrededor, se formaba un vínculo que ni el consejo ni la tradición podían romper. La nave palaciega del sol alado flotaba silenciosa entre las estrellas. Desde fuera, parecía inquebrantable. Una fortaleza de plata y negro que había gobernado incontables sistemas. Pero dentro de sus muros, se formaban grietas. El consejo estaba inquieto. Rápidamente corrieron rumores de que su reina había permitido que un forastero humano no solo viviera, sino también entrara en la cámara de guerra. Para los generales, esto era peligroso. Para los nobles, vergonzoso. Y para las antiguas tradiciones del imperio, imperdonable. Arín sentía el peso de esta inquietud mientras caminaba por los silenciosos pasillos. Podía sentir las miradas de los soldados sobre él, llenas de sospecha e ira. Incluso los sirvientes susurraban a su paso, bajando la voz pero sin mirarlo fijamente. Él comprendía su miedo. Era un hombre entre miles, y representaba el cambio en un lugar que lo había rechazado durante siglos. Sin embargo, no huyó. Cada día pensaba en los ojos de la reina Sara, en cómo se suavizaba su voz cuando estaban solos y en las preguntas que le hacía. Sabía que estaba luchando, dividida entre las leyes de su pueblo y su propio corazón. Si flaqueaba, perdería no solo su trono, sino quizás su vida. El consejo exigió otra reunión. Esta vez, la cámara estaba llena hasta los topes. Generales con armadura pesada se alineaban a un lado, mientras que nobles con túnicas plateadas llenaban el otro. La gran mesa negra brillaba con mapas de sistemas estelares, pero nadie los estudiaba. Todas las miradas estaban fijas en la reina cuando entró. Sara caminaba con serena dignidad, su alta figura vestida de blanco y plata. Su rostro estaba sereno, pero Arín, de pie en la esquina bajo vigilancia, podía ver la tensión en sus manos. Estaba sentada en su trono a la cabecera de la cámara. El silencio era denso hasta que el general Core dio un paso al frente. «Mi reina», dijo con voz profunda y aguda, «el consejo ha tomado una decisión. El humano debe ser ejecutado». Las palabras resonaron en la cámara como una cuchilla. Se oyeron murmullos de aprobación. Algunas voces gritaron «sí», mientras que otras hablaron de ley y honor. Los guardias de Aarón se tensaron, listos para llevárselo a rastras si se lo ordenaban. Sara entrecerró los ojos ligeramente. «¿Afirmas que esta decisión es definitiva?» Core inclinó la cabeza ligeramente, pero su tono denotaba desafío. «Es la voluntad del conde. Por ella misma, por su pueblo y por el imperio que la había encadenado durante tanto tiempo. El camino que tenía por delante sería peligroso. Podría surgir una rebelión. Podrían atacar enemigos. Pero por primera vez en su reinado, sintió esperanza. Miró a Aarón y, aunque no sonrió, sus ojos transmitían calidez. «Quédate cerca de mí. Tus palabras podrían salvar más de lo que crees». Y en esa vasta nave de guerra, un nuevo futuro comenzó a tomar forma. Uno no construido sobre el miedo, sino sobre el frágil coraje de una reina que se atrevió a elegir la misericordia. La nave del sol alado flotaba entre las estrellas silenciosas. Pero dentro de sus salones, no había paz.
La decisión de la reina Sara de proteger a Aarón se había extendido por la flota como fuego y hierba seca. Algunos hablaban de su coraje, pero muchos susurraban sobre traición. El consejo estaba dividido. El general afiló sus espadas, preparándose para la rebelión, y los nobles observaban en silencio, esperando a ver si el trono se mantendría en pie o caería. Arín sabía que el peligro crecía cada día. Recorrió los pasillos del palacio con guardias a su lado, no para protegerse, sino para asegurarse de que ninguna mano lo abatiese en las sombras. No había pedido esto, pero no podía dar la espalda. Vio a la reina luchando con el peso de su decisión, y se sintió atado a su destino. Una noche, mientras las estrellas brillaban como fuego plateado tras los altos ventanales, Sierra llamó a Aín a su aposento privado. La habitación estaba silenciosa, iluminada por la suave luz de las lámparas de cristal. Se quedó junto a la ventana, con su larga túnica ondeando a su alrededor como un río de plata. Pronto se moverán, dijo sin volverse. Aarón se acercó. ¿Los generales? Sí, respondió ella. El general Core no esperará mucho. Tiene soldados leales. Atacará mientras los demás dudan. Arín estudió su rostro. La máscara tranquila de una reina estaba allí, pero bajo ella vio su preocupación. ¿Y el consejo? Preguntó. Está dividido. Algunos pueden seguirme, otros a él. Si el imperio se derrumba ahora, se extenderá por todos los mundos que gobernamos. Se giró hacia él entonces, con la mirada penetrante, pero cargada de dudas, y todo por una sola decisión. Un humano, Aarón, negó con la cabeza. No, no por mí, porque elegiste la verdad sobre el miedo. Esa decisión fue tuya. Su mirada se suavizó un poco y, por un instante, el peso de sus ojos disminuyó. Se acercó, bajando la voz. Hablas como si me conocieras mejor que yo misma. Aarón sonrió levemente. A veces, cuando cargas con tanto, es difícil ver lo que realmente llevas dentro, pero yo lo veo. Durante un largo instante, permanecieron en silencio, bajo la luz de estrellas lejanas. Entonces Sara apartó la mirada, con la voz tranquila. ¿Te arrepientes? ¿De quedarte aquí a mi lado? Podrías haber suplicado libertad, volver a tu propio mundo. Aarón pensó en la tierra, en cielos azules por la luz del sol, en mares que se extendían hasta el infinito. Lo extrañaba, pero al mirarla, supo la verdad. No, dijo. No me arrepiento, porque si me fuera, me preguntaría eternamente qué pasó aquí. ¿Qué te pasó? Por primera vez, un destello de color asomó a sus pálidas mejillas. Rápidamente se volvió hacia la ventana, ocultándola tras su máscara de calma. Pero Aarón lo vio, y lo llenó de calidez. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar más, un soldado irrumpió en la cámara. Su armadura estaba abollada y su voz temblorosa. Mi reina, perdóname, pero los generales se han movido. Core lidera una fuerza a través de las cubiertas inferiores. Marcharon hacia la sala del trono. Sara se enderezó al instante, su momento de suavidad desvaneciéndose. Reúnan a la guardia leal, ordenó. Abrid los pasillos interiores. El soldado hizo una reverencia y corrió. Aarón la miró. Empieza. Ella asintió con fuerza. Entonces terminamos esta noche. Juntos caminaron por los brillantes pasillos hacia la gran cámara del trono. Soldados leales esperaban, sus armaduras brillando bajo las altas luces. Más allá de las puertas selladas, el sonido de pies marchando resonaba cada vez más cerca. Sara estaba de pie ante su trono, alta e impasible. Arín estaba a su lado, desarmado, pero reacio a irse. Las puertas se abrieron de golpe. El general Core entró a grandes zancadas, su armadura negra llena de cicatrices, su arma brillando con una luz roja. Detrás de él venían filas y filas de soldados, con rostros de ira. Mi reina, llamó Core, su voz resonando por todo el pasillo. Tu reina termina esta noche. Has quebrantado nuestras leyes.
Proteges a los débiles. Eliges la misericordia sobre el poder. Tú avergonzar al imperio. Sara alzó la cabeza, con voz clara y serena. Elijo un nuevo camino para nuestro pueblo. Y lo llamas vergüenza porque le temes. Temes lo que no puedes controlar. Corne se burló. No temo a nada. Y menos a una reina que ha perdido la voluntad. Ríndete o serás derribado. Aarón dio un paso al frente antes de que Sara pudiera responder. Se enfrentó a Core sin armadura, sin un arma. Pero su voz no tembló. La llamas débil, pero es más fuerte que todos ustedes. Se atreve a enfrentarse a viejas mentiras. Se atreve a liderar sin cadenas. Eso no es debilidad. Es un poder mayor que el miedo. La risa recorrió a los soldados de Core. Un humano se atreve a hablar en nuestro salón, dijo Core con desprecio. No eres nada. Pero, antes de que pudiera ordenar el ataque, Sara levantó la mano. Su voz resonó en la cámara como un trueno. Basta. Sus leales guardias bajaron sus armas, pero no retrocedieron. La cámara permaneció en silencio. Los ojos de Sara ardían al mirar a Core. ¿Crees que soy débil por perdonarlo? Dijo, pero mira a tu alrededor. Míralo. Señaló a Aarón, que se mantenía erguido, aunque todos los soldados lo apuntaban. Se mantiene firme sin armadura, sin espada, sin miedo. Se mantiene firme porque confía en mí. Esa es una fuerza que supera a cualquier arma. Y es una fuerza que nunca comprenderás. La sala se quedó en silencio. Incluso algunos soldados de Koué dudaron, con los ojos llenos de duda. Arín sintió que su corazón se aceleraba, pero no podía detenerse. Miró a Sara, con la voz quebrada por la honestidad. Eres tan hermosa que ni siquiera puedo hablar. Y eres más fuerte de lo que crees. Los llevas a todos sobre tus hombros. Y aún así, sigues en pie. Por eso te sigo. No porque seas reina, sino porque eres tú. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en aguas profundas. La cámara se congeló. Incluso los soldados olvidaron respirar. Y entonces, ante todos, la reina Sara se sonrojó. Sus pálidas mejillas se ruborizaron, no por ira ni vergüenza, sino por algo que no podía ocultar. Los soldados se quedaron atónitos. Algunos susurraban. Otros se removían con inquietud, sin saber qué creer. Porque su reina, que siempre había sido intocable, había dado una señal humana, una señal de honestidad, de sentido de la verdad. El rostro de Cor se ensombreció de rabia. Se humilla ante un humano. No es apta para gobernar. Derríbenlos. Pero antes de que sus soldados pudieran moverse, Sara alzó la mano. No, mírenme. Su voz resonó con tanta fuerza que todas las miradas se volvieron hacia ella. El rubor permaneció en su rostro, pero no lo ocultó. En cambio, levantó la barbilla con orgullo. Sí, dijo. Siento que me importas, y no me avergüenzo. Si eso me debilita, seré débil. Pero seré honesta y guiaré con la verdad. Si me matarías por eso, hazlo ahora. Sus palabras impactaron la cámara como un rayo. Core levantó su arma, pero sus soldados no se movieron. La miraron, el rubor en sus mejillas, el fuego en sus ojos, y vieron algo más grande que el miedo. Vieron a un líder que no era una máscara de piedra, sino un alma viviente que se mantenía firme. Un soldado bajó su arma. Luego otro. Pronto, la mitad de todos inclinaron la cabeza. La situación estaba cambiando. Core rugió de furia. Se abalanzó hacia adelante, con la espada en alto. Pero antes de que pudiera atacar, los leales guardias de Sara se acercaron. El choque fue breve, pero feroz. Core luchó como una bestia, pero lo superaban en número. Finalmente, cayó al suelo, con su arma resonando. La sala volvió a quedar en silencio. Sara se irguió, respirando con calma. Miró a Core y luego volvió la mirada hacia su gente. La era del miedo ha terminado. A partir de hoy, recorreremos un nuevo camino, no de cadenas,
sino de elección, no de silencio, sino de verdad. Sus palabras llenaron la sala, y esta vez nadie se atrevió a oponerse. Aarón estaba a su lado, con el pecho oprimido por el alivio y el orgullo. Había hablado sin pensar, pero sus palabras habían llegado a su corazón y lo habían cambiado todo. Mientras los soldados se inclinaban ante su reina, Sara se permitió una mirada a Aarón. El rubor se había desvanecido, pero sus ojos transmitían calidez, una calidez inconfundible. Por primera vez, el imperio había visto a su reina no como una gobernante distante, sino como un ser vivo con el coraje de sentir. Y en ese momento, la historia dio un giro.